Hola, bienvenidos una vez más a Volver a Empezar. Yo soy Rosalinda Viloria y hoy quiero pedirte que hagamos algo, pero vamos a hacer algo diferente a lo que siempre hemos trabajado acá en nuestro programa. Porque hoy no quiero hablarte solamente desde lo que he aprendido. También hoy quisiera hablarte desde lo que yo he podido vivir. Siempre hemos trabajado estos temas de esta manera en este programa. Mire, porque hay palabras que podemos encontrar en el diccionario, hay palabras que podemos aprender porque las buscamos, ¿verdad? Pero podemos buscar su significado. Esto lo podemos hacer a través del diccionario. Podemos incluso hablar de ellas durante horas. Pero hay palabras que no solo podemos buscarlas y conocer su significado, sino que ese significado adquiere algo completamente diferente cuando la vida nos obliga a experimentar. Hoy quiero hablarte de tres palabras bien importantes. Quiero hablarte del rechazo, la resiliencia y del perdón. Ese tema lo vamos a estar tocando hoy. Bienvenidos a su programa Volver a Empezar. Mire, tres palabras que pueden parecer independientes, ¿verdad? Tres palabras que parecen independientes, pero que cuando miro mi propia historia, descubro que las tres están conectadas. Porque hubo momentos en los que me sentí rechazada, hubo momentos en los que me tuve que aprender a levantarme, pero también hubo momentos en los que me tocó, o tuve, mejor dicho, que aprender a perdonar, ¿sí? Así como lo escuchas. Pero sobre todo, hubo un momento en el que descubrí que no podía seguir eh, intentando resolver mi vida solamente con mis propias fuerzas. Tuve que aprender y entender que necesitaba a Dios. Y quizás eso sea precisamente lo que tú necesitas escuchar hoy. Porque tal vez estás viviendo una historia que nadie conoce. Tal vez sonríes delante de todos. Me tocó hacerlo. Pero cuando cierras la puerta de tu casa, aparecen las preguntas, esas preguntas que son incómodas, esas preguntas que empiezas a hacerte de ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me escogieron? ¿Por qué aquella relación terminó? ¿Por qué tuve que empezar nuevamente? También nos preguntamos por qué todavía me duele. Y quizás la pregunta más difícil que nos podemos hacer en nuestra vida es ¿cómo voy a seguir adelante? Hoy quiero decirte algo. Desde el principio, mira, tu historia no terminó en aquello que te hirió. Tu historia todavía puede tener capítulos de restauración, porque Dios sigue escribiendo. Tenemos hojas blancas en nuestra vida todavía, así que Dios sigue escribiendo. Hablemos en principio entonces del rechazo, esa cosa dolorosa por la que muchas veces pasamos. Así es, comencemos entonces por el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Podemos entenderlo como la experiencia de sentir que no somos aceptadas, que no somos valoradas, escogidos o queridas por alguien. Eso es lo que significaría el rechazo. Y aunque parece una palabra sencilla, el rechazo puede tocar lugares muy profundos del corazón.
Em, Porque cuando, mire, ¿saben? Cuando alguien nos rechaza, mueve, mueve, mire, muchas veces, ay, mire, como les digo, muchas veces no solamente escuchamos ese no quiero estar contigo, escuchamos algo como un poquito más peligroso. En nuestra cabeza suena es no eres suficiente. Y comenzamos a creer lo que es lo peor. Quizás alguien terminó una relación contigo. Quizás alguien que amabas decidió marcharse o quizás no te dieron una, una oportunidad. O quizás alguien de tu propia familia te hizo sentir que no eras importante. Quizás en tu trabajo te hicieron sentir invisible. O quizás has experimentado algo todavía más doloroso, haber sido rechazada por alguien de quien esperabas amor. Wow, tremendo. Yo también he vivido eso. Sí, claro que sí, yo también lo he vivido. He vivido, mejor dicho, yo también he vivido procesos que me han llevado a enfrentar ese sentimiento, ese sentimiento de rechazo. Mire, fui madre soltera. Después intenté construir un matrimonio, pero aquella relación sencillamente tampoco funcionó, terminó y llegó a mi vida el divorcio. Y cuando un matrimonio termina, mire, no termina solamente una relación, también pueden romperse los sueños, pueden romperse sueños en tu vida, pueden romperse planes que ya tú habías hecho, las expectativas se rompen. La imagen que teníamos del futuro también termina rompiendo. Y uno comienza a preguntarse, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo vuelvo a empezar? ¿Será que alguna vez podré volver a construir mi vida? Pero en medio de esas preguntas, Dios comenzó a enseñarme algo que nunca quiero olvidar. El rechazo de una persona no significa el rechazo de Dios. Óigame bien, el rechazo de una persona no significa el rechazo de Dios. Está escrito en la palabra en Salmo 27:10 así. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué hermosa promesa saber que con todo lo que me pase, aún así Dios va a recogerme. Porque las personas pueden soltarnos, pero Dios puede recogernos. Las personas pueden cerrar una puerta y nos pasa, pero Dios todavía puede abrir otra para nosotros. Una persona puede decir no, así de sencillo, te dicen no, mientras Dios puede estar diciéndote o diciéndonos, yo todavía tengo un propósito contigo. Qué hermoso. Qué hermoso saber que Dios sigue diciendo, yo todavía tengo un propósito contigo. Pero hablemos cuando el rechazo comienza a definirnos, cuando dejamos que esto comience. Mire, el problema más grande no siempre es que alguien nos rechace. No, ese no es el problema realmente. Realmente el verdadero peligro aparece cuando comenzamos a rechazarnos nosotros mismos. ¿Sí? Ese es el verdadero peligro. Cuando empezamos a creer que no valemos. Wow. Cuando comenzamos a compararnos o cuando pensamos, ella es mejor que yo. Peligroso. Él encontró a alguien mejor que yo.
yo no fui suficiente. Y poco a poco vamos permitiendo que una experiencia de rechazo defina nuestra identidad. ¿Qué le parece? Pero escúcheme, escuche, tu valor no depende de quién decidió quedarse o quién decidió marcharse. Tu valor no depende de un matrimonio. Óigame bien, tu valor no depende de un matrimonio, no depende de una relación, no depende de un título, no depende de tu trabajo, tampoco depende de tus errores, no depende de la cantidad de personas que, que te reconozcan. No depende de la cantidad de personas que te reconozcan. Tu valor está en Dios. Y cuando empiezas, óigame bien, cuando empiezas a entender eso, wow, Dios, algo dentro de ti comienza a sanar. Eso me encanta. Porque dejamos de perseguir desesperadamente la aprobación de los demás. Y entonces comienzas a vivir desde la seguridad de saber, Dios me conoce, Dios me ve, Dios todavía tiene un propósito conmigo. Comenzamos a vivir desde allí, desde Dios todavía tiene un propósito conmigo, contigo. Hablemos ahora de la resiliencia, ¿le parece? Mire, aquí aparece esta segunda palabra, que es la que les acabo de decir, resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de enfrentar una dificultad, adaptarnos, aprender y continuar avanzando. Pero quiero aclarar algo aquí en el tema de la resiliencia. Ser resiliente no significa ser una persona que nunca llora. Eso no es verdad. Ser resiliente no significa ser una persona que nunca llora. Yo he llorado, he tenido miedo, he tenido dudas, he tenido momentos en que no sabía qué decisión tomar. La resiliencia no significa que nunca nos quebramos. Eso no es verdad. Eso no es resiliencia. La resiliencia significa que aún después de quebrarnos, óigame bien, Dios puede enseñarnos a levantar. Sí, porque es Dios quien nos enseña a levantar. La palabra de Dios en Proverbios 24, verso 16, está escrito así. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Me encanta esa palabra. Dice vuelve. No dice que el justo nunca cae. Óigame bien, no dice eso. No dice el justo nunca cae. Dice claramente vuelve a levantarse. Quizás hoy tú estás precisamente en el suelo. Quizás estás allí y alguien te está diciendo algo así como que levántate, vamos, levántate. Pero tú ahí en tus pensamientos estás en el no puedo, no puedo, esto me duele, esto me tumbó, esto realmente me destruyó, no puedo. Entonces, quiero cambiar un poco esa frase. No necesitas decir, yo puedo hacerlo todo. No, no, claro que no. Puedes decir, con Dios, voy a dar un paso. Dígame bien, con Dios voy a dar un paso. Solamente uno. Después vas a dar otro y otro paso. Porque a veces volver a empezar no significa reconstruir toda nuestra vida en un día. No, eso no significa volver a empezar. A veces significa simplemente levantarnos. Es levantarnos justamente en esta mañana. Bañarnos, óigame bien, vestirnos, oye, orar, trabajar.
Señor y cuidar a nuestros hijos. Significa continuar y decir algo bien importante. Vamos a ver. Y decir, hoy no me voy a rendir. Hoy no me voy a rendir. Saben que mi proceso de levantarme fue algo así como, bueno, mi vida también ha tenido procesos que a veces he tenido que, bueno, en mi vida he tenido procesos en que he tenido que aprender a levantarme una y otra vez, a levantarme y comenzar nuevamente, como madre, como mujer, como profesional, como hija, también como persona. Ha tocado levantarme de nuevo. Soy maestra, sí, soy maestra, soy locutora, eh, un tiempo hice mi licenciatura de teología. Bueno, he tenido la oportunidad de dirigir también una radio con éxito y representar ante el país a 16 emisoras que confiaron en la que un día estaba en el suelo. Pero miren, déjame decirles algo. Detrás de cada logro hay un proceso que no siempre se ve. Nadie envió mi proceso para convertirme precisamente en la directora. ¿Cuántos años tuve que estar allí? ¿Cuántas cosas tuve que hacer? Esas son cosas que nadie ve, pero y también hay decisiones. Hay noches difíciles, hay noches de miedo, hay responsabilidades, hay ocasiones en las que tienes que demostrarte a ti misma que sí puedes. Y me tocó demostrarme a mí misma que sí podía. Pero, ¿sabe? Con los años entendí algo bien importante. No se trata solamente de demostrarles a los demás que podemos. No se trata solamente de eso. Miren, hay una etapa en la vida en que lo que dejamos de vivir para, miren, yo creo que esa etapa de la vida de dejar de vivir para demostrarle a otros y tenemos que comenzar a vivir para cumplir el propósito que Dios puso en nosotros. Esa es la verdad. Porque para mí eso lo cambia todo. Porque ya no te dices, voy a hacerlo para que me vean o para que vean que puedo. No, que vaya, no. Ahora comenzamos a decir, voy a hacerlo porque Dios, óigame bien, voy a hacerlo porque Dios me ha dado la capacidad y quiero honrarlo con él. Y eso también es resiliencia. No solamente es levantarse, no solamente es levantarte, sino descubrir para qué te levantaste. Yo creo que eso es primordial. No solo levantarte, sino saber para qué te levantaste. Miren, cuando yo buscaba rescatar una relación, quiero contarles esto porque eso me marcó profundamente mi historia. Hubo ese momento en mi vida en el que yo estaba intentando rescatar una relación difícil. Hoy yo pensaba así, miren, yo pensaba que mi misión era recuperar aquella relación, aquel matrimonio, aquella situación. Yo estaba mirando hacia una persona, pero Dios estaba intentando hacerme mirar hacia Él, no hacia esa persona. Y mientras yo intentaba restaurar aquella relación, terminé justamente en los pies de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Crees que estás persiguiendo una cosa, pero Dios te está llevándote hacia otra cosa? ¿Crees que estás perdiendo? Mire, Dios está comenzando a encontrarte, no estás perdiendo nada. ¿Crees que una puerta se está cerrando? Pero creo que Dios te está preparando para caminar
hacia otra, para entrar por otra, preparándote para que ingreses a otro nivel. Y aquello que yo pensaba que era una pérdida, terminó convirtiéndose en un encuentro nada más y nada menos que con Dios. En Isaías capítulo 43, verso 19 dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Y eso comenzó a suceder. Dios empezó a hacer algo nuevo en mí, pero no comenzó cambiando a los demás. Óigame bien, no comenzó allí, comenzó trabajando en mí, porque algunas veces nosotros oramos, Señor, cambia a esa persona. ¿Me ha pasado? Y Dios parece responder, primero, voy a trabajar en tu corazón. Al menos a mí me respondió así. Y allí allí empieza para mí, empezó un proceso, pero te aseguro que allí comienza el verdadero proceso, en que queremos que Dios trabaje en otro cuando realmente Dios va a comenzar por trabajar primeramente en ti. Hemos hablado en esta primera parte, hemos trabajado el tema de lo que significa rechazo y lo que significa recibir. Pero, ¿qué les parece si hablamos un poco de cuando Dios cambia precisamente nuestra mirada? Porque necesitamos hablar de eso. Miren, hay una diferencia enorme entre decir Dios cambia mi situación y decir, óigame bien, una diferencia, en Dios cambia mi corazón. No es decir cambiar mi situación, sino es decir, Dios cambia mi corazón mientras atravieso esta situación. Porque quizás no podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos cambiar la manera en que permitimos que aquello gobierne nuestro presente. Dígame bien, no podemos cambiar la situación. Y es precisamente allí, oígame bien, donde entra el perdón. Señora, así como lo está escuchando, el perdón. Ahora, le pregunto, ¿qué es perdonar? Bien, perdonar es decidir, no es decir, es decidir dejar de vivir bajo el peso de la amargura, el resentimiento y el deseo de cobrar permanentemente una deuda emocional. Y quiero aclarar algo muy importante. Dígame bien, quiero aclarar que perdonar no significa decir que no pasó nada. No confundamos. Perdonar no significa decir que no pasó nada, que no me dolió, que no nos afectó. El perdón significa esto ocurrió, pero no voy a permitir que esto gobierne toda mi vida. Ocurrió, pero eso no va a gobernar mi vida. La Biblia nos enseña algo bien importante en Efesios capítulo 4, versos del 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó. El perdón es un proceso. No siempre ocurre en una sola conversación. No siempre ocurre de la noche a la mañana. ¿Verdad que no? A veces tenemos que entregarle a Dios la misma herida muchas veces. Es decirle a Dios, Señor, todavía me duele. Todavía recuerdo, Señor, todavía me cuesta,
pero quiero ser libre, porque perdonar no significa olvidar. Óigame bien, perdonar no significa olvidar y tampoco significa permitir que vuelvan a hacernos daño. Eso no significa perdonar. Puedes perdonar y establecer límites. Puedes perdonar y tomar distancia. Óigame bien, puedes perdonar sin regresar al mismo lugar. El perdón libera el corazón. Y una de las experiencias importantes de mi vida fue también aprender a restaurar mi relación con mis padres. Y para mí era muy importante mejorar. No es que no tuviera buenas relaciones, pero tenía que mejorar, tenía que restaurar muchas cosas, sobre todo en mis padres. Hay relaciones que necesitan tiempo, ¿sí? Hay heridas que necesitan humildad. Hay conversaciones que necesitan suceder, hay conversaciones que necesitas tener con alguien. Y hay momentos en los que debemos comprender que nuestros padres también son seres humanos. Eso lo tenemos que entender, que nuestros padres no son perfectos. Nosotros tampoco lo somos. Y cuando aprendemos, óigame bien, cuando aprendemos a mirar nuestras relaciones desde la gracia, algo comienza a cambiar. No significa negar lo que ocurrió. No estoy hablando de eso. Significa decidir que el pasado no tendrá la última palabra en tu historia. No tendrá la última palabra en tu vida. Ahora, lo que estas tres palabras me enseñaron, dígame bien, lo que estas tres palabras me enseñaron a mí. Ay, Dios mío, mire, hoy puedo mirar mi vida resumida en tres frases. El rechazo me enseñó que mi valor no dependía o no depende de la aceptación de los demás. Me enseñó que la resiliencia, la resiliencia me enseñó que me puedo caer, pero que también me puedo volver a levantar. Y el perdón me enseñó que no tengo que pasar el resto de mi vida cargando aquello que ocurrió ayer. Así es sencillo. Y cuando esas tres cosas se encuentran con Papito Dios, algo maravilloso sucede. El rechazo deja de definirte, la resiliencia comienza a fortalecerte y el perdón comienza nada más y nada menos que a liberarte. Esto me encanta. Entonces, dejas de decir, mira todo lo que me ha ocurrido, mira todo lo que me hicieron. Y comienzas a decir algo tan extraordinario como, mira todo lo que Dios hizo conmigo. Ya no dices que te dolía, sino que mira todo lo que Dios hizo conmigo. Mire, para ti que estás escuchando a esta hora y en este tiempo este tema, quizás hoy tú estás en una historia parecida. Quizás te rechazaron, quizás estás levantándote, quizás todavía tienes que perdonar o quizás estás allí en esa indecisión. Pero quiero decirte, no hagas, óyeme bien, no hagas de una temporada difícil una sentencia para toda tu vida. No lo hagas, por favor. No digas siempre será así. No, no digas eso. No digas siempre será así. No digas eso. No digas nunca volveré a ser feliz. No lo digas, por favor. No digas esas cosas. No digas mi vida terminó. No, tu vida no ha terminado. Mientras Dios te dé vida,
todavía hay páginas, óigame bien, mientras Dios te dé vida, todavía hay páginas por escribir. Tú ves un capítulo, tú aquí ahorita estás viendo precisamente, que Dios está viendo tu libro completo. Tú ves las ruinas, tú estás viendo las ruinas, pero Dios puede estar viendo los cimientos, o sea, de ruinas, los escombros, pero Dios está viendo los cimientos. Tú ves puertas cerradas, pero Dios puede estar preparando otra, preparando para abrirte otra, o quizás hoy no entiendes el proceso. No pasa nada, no pasa si no lo entiendes. No necesitas entenderlo todo, que te lo digo yo. No necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas dar el siguiente paso. Eso es lo que necesitas, dar el siguiente paso. ¿Me permites que oremos? ¿Qué tal? Si hacemos una oración. Señor, hoy pongo delante de ti mi historia, mis heridas, mis rechazos, mis pérdidas, mis errores. Hoy los pongo delante de ti. También pongo todas las decepciones. Y también quiero poner a aquellas personas a quienes todavía, de alguna otra forma, me cuesta perdonar. Yo quiero ponerlas delante de ti. Yo quiero que me ayudes, ayúdame, Señor, a levantarme. Ayúdame a sanar, ayúdame a perdonar, ayúdame a recordar que mi identidad está en ti, no depende de otro. Que ninguna persona pueda definir mi valor, que ningún fracaso pueda escribir mi futuro y que ninguna herida pueda convencerme de que mi historia no. Haz algo nuevo en mí. Renueva mi corazón. Fortalece mi fe. Enséñame a caminar. Pero enséñame a caminar contigo. Quiero darte las gracias porque cuando otros me soltaron, Señor, tú me sostuviste. Cuando no sabía qué hacer, tú estabas allí. Cuando pensé que era el final, oye, cuando yo pensé que era el final, tú comenzaste a hacer algo nuevo. Gracias, Señor. Gracias, porque tú comenzaste algo nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que cada día lo puedan hacer. En el nombre de Jesús. Y yo quiero darte las gracias por acompañarme durante estos minutos. Yo quiero pedirte que si este episodio habló a tu corazón, por favor, compártelo con alguien. Quizás alguien que conoces que está viviendo un rechazo. Quizás conoces a alguien que necesita levantarse. O quizás conoces a alguien que necesita escuchar que todavía puede perdonar. Y quizás alguien que necesita recordar que Dios todavía tiene propósito con su vida. Compártelo, por favor, con esa persona. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @volver a empezar. También este episodio lo vamos a poner, vamos a intentar colocarlo en Spotify para que mientras continúas caminando con nosotros en el programa de Volver a Empezar, lo puedas también disfrutar. Yo soy Rosalinda Vilori y quiero dejarte una frase que yo creo que resume todo lo que hemos hablado en el día de hoy, que les he comentado en el día de hoy. Tu pasado, óigame bien, tu pasado forma parte de tu historia, pero no tiene derecho a escribir tu final, porque Dios todavía está escribiendo. Y mientras Él siga escribiendo,
Dígame bien mientras él siga escribiendo, nunca es tarde para volver a empezar. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima.